Cordial saludo, estimados estudiosos. Bienvenidos a la segunda videoclase, la primera que hacemos de este módulo 1 de la asignatura Actuación Oral. Esta videoclase está dedicada a lo que tiene que ver con el manejo de la voz, el lenguaje corporal y algunos elementos que debemos tener en cuenta al momento de hacer una exposición. Como ustedes saben, hay un trabajo en marcha que deben entregar el próximo lunes y que tiene que ver justamente con la exposición de una exposición temática, la cual deben hacer a través de video y para la cual vamos a hablar un poco de qué aspectos tener en cuenta para esa presentación. Así entonces, en esta videoclase vamos a hablar brevemente de los aspectos más importantes de la estructura y organización del discurso oral para su producción, así como lo referido a la parte de el manejo corporal durante la exposición. Bien, lo primero que se debe tener en cuenta es lo que tiene que ver con la preparación del discurso. Para la preparación del discurso es importante, entonces, lo que tiene que ver con las circunstancias físicas y culturales en que ustedes como expositores se dirigirán al público. El primer aspecto es establecer cuál es el público al que va dirigido ese discurso. Si se trata de un público numeroso o se trata de un público más bien pequeño. Lo primero entonces es, por un lado, si se trata de una exposición a un público amplio, que no es el caso, puesto que ustedes lo van a grabar en video, y si bien puede llegar a muchas personas, ustedes estarán frente a una cámara y de esa manera se estarán dirigiendo a cada uno de los espectadores. Pero digamos que en esas situaciones, cuando se trata de un público amplio, pues hay que tener en cuenta aspectos relacionados con el sonido, aspectos relacionados con la voz, el tono de voz. Hay que utilizar un tono de voz que sea, que irradie, ¿sí?, a toda la audiencia, que pueda llegar hasta el último de nuestros espectadores. Pero si se trata, digamos, de ya un discurso que va dirigido a una audiencia muy pequeña, para el caso, en esta imagen tenemos pues lo que es una entrevista. En este caso, lo importante será, desde luego, dirigir la mirada a nuestros escuchas. Mantener una postura muy relajada y desde luego un tono de voz adecuado. Eso quiere decir que no sea muy suave, de tal manera que a las personas se les dificulte escucharnos, pero tampoco que sea a gritos, ¿no? Puesto que las tenemos muy cerca, y esto desde luego puede generar incomodidad y disgustos. También es importante, cuando nos dirigimos a ese público, considerar cuáles son las preferencias que tiene ese público. Si se trata de un público ya adulto, si es un público joven, el discurso desde luego va a ser diferente. También considerar los conocimientos previos que tienen estas personas o que pueden tener, ¿sí? Si, por ejemplo, voy a hablar de economía a economistas, pues habrá muchos aspectos que ya ellos saben, ya conocen, no es necesario retomarlos, y me permitirá entonces iniciar mi exposición en un punto, o en el punto principal del asunto, ¿sí?, sin tener que hacer algunas explicaciones o digresiones durante el discurso. Pero si se trata de un tema para el cual mi público o el público yo lo considero que es lego, es decir, que realmente no conoce nada o muy poco,
del tema, seguramente tendré que eh, comenzar por algunas preguntas, comenzar por explicar algunos temas previos, asuntos previos, que me permitan llegar al punto nodal de la exposición. También es importante tener en cuenta el número de asistentes, ¿sí? Eh, Si se trata de una asistencia concurrida, debo ser muy dinámico, debo ser sintético al momento de exponer, de tal manera que pueda yo avanzar en el menor tiempo con mi exposición y así, si se trata de una asistencia numerosa, pues evitar que ésta se aburra, que empiecen a haber manifestaciones de sueño, de cansancio, de aburrimiento entre los asistentes. Lo otro que también debo tener en cuenta, que hace parte de todos estos elementos en cuanto al público, son las edades y género. Recuerden que esta exposición, la que ustedes van a hacer, va dirigida a un público joven, ¿sí? Va dirigido a contemporáneos suyos, y en esa medida, pues, debemos considerar el tema de las edades y desde luego género. O sea, hay tanto hombres como mujeres, pero a veces puede que se trate de un público de un solo género y en esa medida tendremos que considerar algunas expresiones, palabras, ¿sí? Que se utilizarán durante el discurso. Acto seguido, es importante determinar cuál es la intención del discurso que voy a pronunciar. ¿Cuál es el propósito de esa exposición? En general, los discursos, las exposiciones se dividen en dos propósitos. Uno, que es persuadir o convencer, que es, digamos, la exposición más difícil de dar, y la otra es de informar y explicar. En mi caso, por ejemplo, me estoy dirigiendo a ustedes a través de un discurso que es informativo, explicativo. Estoy yo mencionando unos elementos a tener en cuenta al momento de realizar una exposición. No estoy tratando de convencerlos o de persuadirlos de si lo que yo les estoy diciendo es lo correcto, lo adecuado. Sencillamente estoy mencionándolos y desde luego ustedes podrán tenerlos o no en cuenta al momento de realizar su ejercicio. Fíjense que esto de persuadir y convencer está más relacionado, por ejemplo, con el discurso político, en la medida en que siempre que se pronuncia un discurso político, se busca convencer y persuadir a, a el posible electorado, por ejemplo, de que lo que se está diciendo es verdad, es real, se cumple. Eh, y es bien distinto a cuando simplemente quiero informar o explicar una situación. Bien, lo otro es la elección del tema. Es decir, yo puedo orientar el tema a partir de aspectos personales, anecdóticos, que reflejen allí vivencias acumuladas, o lo puedo hacer de una manera mucho más catedrática, desde los conocimientos, digamos, que hemos podido revisar o que hemos encontrado en fuentes que hablan sobre el tema. También es importante que si el discurso, la exposición, combina estos dos aspectos, pues podamos hacer las aclaraciones del caso. Si son aspectos de tipo personal, por ejemplo, opiniones, o si son datos, afirmaciones que yo he encontrado en la búsqueda del tema, y pues desde luego en esos casos haré la cita respectiva. Diré en dónde lo he leído, dónde lo he encontrado, o quién, qué persona, qué experto ha hecho tal afirmación.
que yo estoy trayendo a colación para ilustrar el tema. Una vez estos elementos están claros o medianamente claros, porque hay cosas que quizás uno decida más adelante modificar o considere que hay que modificar, pero digamos que cuando ya están más o menos claros, trazados, es importante organizar las ideas del discurso. Lo primero es pensar en un título que genere interés en el público, ¿sí? Por ejemplo, quienes vayan a hablar de los refranes, pues deberán buscar un título que pueda impactar a las personas que vayan a escuchar la exposición o vayan a presenciarla. No simplemente un título como decir los refranes. Sí, a alguien puede interesarle, pero digamos, un título como ese, los refranes, dice muy poco o no atrae. En cambio, si yo lo titulo Los dichos de mi abuela o eh, refranes, mmm, refranes costeños, bueno, ya le doy como un giro a ese título, seguramente voy a lograr mayor atención de parte del público. Es importante iniciar la exposición con alguno de estos aspectos, es lo que se aconseja, o una pregunta, o una anécdota, o un dato estadístico, o la afirmación de una fuente reconocida, o incluso un refrán. ¿Sí? ¿Por qué se aconseja este tipo de entradas? Estas entradas permiten romper el hielo, ¿sí? Permiten captar la atención, porque en ellas da la posibilidad, digamos, de que el público se sienta reconocido, ¿sí? Que el público incluso también exponga algunos de sus conocimientos previos sobre el tema, ¿sí? Se genere una empatía entre el expositor y el público. Por eso se aconseja este tipo de inicios para la exposición. Ustedes ya podrán elegir alguno. Si quieren comenzar con una pregunta que va dirigida al público, desde luego, e ir recogiendo allí algunas respuestas. Si quieren comenzar con una anécdota, me acuerdo cuando tenía tantos años, bueno, en fin. O una anécdota ajena también. ¿Sí? El escritor, el músico, fulanito de tal, contaba que un dato estadístico, estos datos estadísticos, pues sobre todo es cuando se trata de informes económicos o de ventas, por ejemplo. ¿Sí? La estadística dice que, o según los últimos informes estadísticos, tal cosa. Una fuente reconocida, es decir, alguien que tenga, bueno, que sea conocido en lo posible, ¿no? Es decir, una figura pública hizo tal afirmación sobre tal tema y ese es el tema de mi exposición, pues voy a utilizar esa fuente, eso que dijo esa persona, ¿sí? Porque esa persona, por ser reconocida, pues de alguna manera lo que dice tiene credibilidad y eso le da un buen piso al inicio de la exposición. O un refrán. Para el desarrollo de lo que es la exposición como tal, se aconseja ir de lo general a lo particular en la temática. Entonces, eh, quizá lo mejor es arrancar con una definición del concepto, cómo se ha trabajado el concepto, y posteriormente ir dando ejemplos que permitan al público comprender, ¿sí? O asociar mejor el concepto. También se puede ir del evento más antiguo al más reciente. Por ejemplo, si estoy yo contando la historia de la Universidad Manuela Beltrán o estoy contando mi historia familiar, podemos comenzar con un evento muy antiguo e ir acercándonos a la situación reciente. ¿Mm? También se aconseja, para cualquiera de los casos, organizar las ideas a partir de frases breves. Frases que a mí me permitan rápidamente recordar qué
qué parte del discurso va ahí justo en ese momento, allí cuando digamos, mejor, ¿qué frase? Una frase que me permita rápidamente, repito, recordar ese momento de la exposición. Y así, pues, no empezar a, digamos, a dudar, a tener inconvenientes de no saber por dónde seguir la exposición. Y además esas ideas o frases breves me van a servir porque después yo las puedo incluir en mi presentación, si es que acompaña mi exposición de una presentación, y esas frases también van a ser útiles para el público. El público va a saber en qué estoy hablando en este momento a partir de esa frase. No van a tener que leer largos párrafos y eso va a permitir que estén más atentos a lo que yo estoy exponiendo. Aquí hemos puesto también como ejemplo imágenes de los dos tipos de mapas que se manejan para resumen. ¿Sí? Si tengo que exponer un tema que es, pues, es un poco largo, uno de estos mapas me es muy útil para poder resumirlo, y no solamente para presentarlo incluso, sino para que yo pueda rápidamente pasar de un aspecto a otro del tema. Aquí vemos un ejemplo de lo que es un mapa mental y este que es de un mapa conceptual. Fíjense, en el mapa conceptual se manejan conceptos, se manejan conectores, ¿sí? O sea, palabras que conectan los conceptos y que le dan a la lectura global, le dan una coherencia. Mientras que pues, los mapas mentales parten de un concepto central a partir del cual se van desprendiendo los demás conceptos o los demás temas de la exposición. También se aconseja utilizar una ayuda gráfica. Estos mapas perfectamente pueden ser una ayuda gráfica. Desde luego hay que mirar que queden lo suficientemente amplios para que sea fácil de leer, que no tengan problemas de foco, o sea, que se vean bien, pero se pueden utilizar perfectamente. Lo otro es pues lo que tradicionalmente utilizamos, que es una presentación, muchas veces es en PowerPoint, pero también se puede usar, se pueden utilizar infografías, ¿sí? Por ejemplo, a través de Easily. Eh, Hay presentaciones también con herramientas como Prezi que resultan mucho más llamativas, pues son un poco más dinámicas que PowerPoint. Digamos, hay muchos recursos en la web 2.0. Basta con listar, por ejemplo, formatos de presentación o herramientas para presentaciones en Google y desde luego aparecerá una lista eh, bastante grande, bastante amplia de herramientas que ustedes pueden utilizar para sus presentaciones. En este caso, pues hablamos de PowerPoint, digamos que es el más común, el que más se utiliza. Eh, Hay algunas recomendaciones que no solamente funcionan para PowerPoint, sino para cualquiera de estas herramientas que utilicen. La primera es que el color de fondo, el color del fondo de las diapositivas debe ser un color que no opaque las letras o el contenido, ¿sí? Para que permita una fácil lectura a los asistentes. Las letras deben hacer contraste con el fondo, ¿no? Muchas veces se utilizan colores muy similares y entonces vienen las dificultades para poder leer. Fíjense que acá lo estoy aplicando en esta presentación. Lo mejor es un fondo blanco o gris claro y letras negras. Hay un contraste perfecto entre las letras y el fondo, lo cual facilita su lectura. Imágenes, figuras y tablas deben ayudar a ilustrar, complementar la exposición, no ser distractores ni prevalecer sobre el contenido. Es cierto, pues aquella frase de que una imagen vale más que 1000 palabras, pero no por esto pues, se le da una total preeminencia a la imagen. No, la imagen debe servir de ilustración,
debe permitir también al público darse una idea de lo que está hablando en ese momento el expositor, ¿sí? Se aconseja pues trabajar una, máximo dos imágenes por diapositiva, de tal manera que las personas puedan verlas, apreciarlas, distinguirlas, ¿no? No saturar de imágenes, así como también se pide no saturar de palabras. Es importante entonces que haya una ecología en el uso de estos recursos. Las letras deben ser de 30 a 28 en tamaño, tipos de letras fáciles de leer como Arial, Calibri o Tahoma, ¿sí? Incluso 24 es un tamaño que también funciona bien. Y bueno, esto también deben tenerlo presente, digamos, para el tipo de público al que se dirigen, ¿no? Hay muchas personas que, digamos, se les dificulta la lectura y lo mejor es, eh, pues, que aparezca la exposición en un tamaño de letra adecuado que se vea fácilmente. Ahora bien, cualquiera sea la intención que se tenga en la exposición, el tema que se decida, la manera, los recursos que se emplearán, hay algunos aspectos corporales que se deben tener en cuenta. Hay una afirmación que hacen los expertos que trabajan el tema de la comunicación no verbal, ¿sí? Y es que apenas el 7% de nuestra comunicación, de la comunicación humana, es a través de palabras. Es decir, parece que, o sea, uno pensaría que nuestra comunicación eh, se fundamenta en las palabras, pero lo que han encontrado los expertos es que realmente se fundamenta en otras cosas, o mejor, que el porcentaje justamente de palabras es muy pequeño, ni siquiera alcanza el 10%, que el 93% restante tiene que ver con el tono de voz, es decir, cómo hablo yo, si hablo con dudas, ¿sí? Con un tono dudoso, y de pronto con un tono desobligante, donde se nota la molestia, pues eso está comunicando a las personas, así yo les esté hablando de algo muy bueno o incluso las esté elogiando, pero por debajo la gente notará en mi tono que, que digamos, esa no es mi intención real. Entonces, una de las primeras cosas a tener en cuenta es el tono de voz, ¿sí? Tratar de no impostar la voz, ¿sí? Eh, pero sí, digamos, sí tratar de proyectarla lo mejor posible, pronunciar cada una de las palabras. Muchas personas antes de una exposición pues hacen calentamiento de voz, ¿no? Todos esos, hay ejercicios en internet, muchísimos que ustedes pueden encontrar en YouTube para calentamiento de voz, ¿sí? Repetir vocales, tonos, eh, etcétera, para que el tono de voz que, que empleemos durante la exposición sea el mejor. También están dentro de ese 93% las expresiones faciales, ¿sí? Yo, por ejemplo, puedo estar exponiendo un tema, pero si mi rostro muestra incredulidad, no me van a creer. Por más que yo esté mostrando a través de mis palabras que sé del tema, que lo conozco, y que incluso lo que yo estoy diciendo es sumamente importante, que no es, como dicen popularmente, carreta. Pero esto puede pasar porque las expresiones faciales dicen muchísimo. No sé si has notado en algunos videos, perdón, o entrevistas, cómo las personas dicen una cosa, pero en su rostro se refleja una muy distinta. A propósito de eso, en el material de consulta de este tema, pues van a encontrar un video muy interesante en el que expertos analizan justamente las posturas del cuerpo, analizan también expresiones faciales, cómo las personas dicen una cosa, pero en realidad están comunicando otra muy distinta.
Es muy interesante, los invito a verlo y seguramente les va a servir también para la preparación de esta exposición. Y desde luego, dentro de ese 93% está la postura. Tengan en cuenta que este es uno de los aspectos que se va a evaluar en esta actividad. Por eso se pide que se graben de cuerpo entero o, bueno, en plano americano, para que poderlos ver, poder ver no solamente, o sea, no solamente escucharlos, escuchar su exposición, sino poder ver cómo es el manejo del escenario, cómo es el manejo también de su cuerpo, las posturas que tienen durante la exposición. ¿Sí? Esto con el ánimo, desde luego, de realimentar el ejercicio y pues bueno, darles algunos tips o consejos o algunas cosas a considerar para su próxima exposición. Esto es sumamente importante. ¿En qué medida? En que de la manera como ustedes se expresen, de la manera como ustedes se comuniquen al otro, pues ese otro los va a recibir de cierto modo, va a tomar el mensaje de cierta manera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hablemos de una aspiración a conseguir un trabajo, los que tengan empresa o estén pensando en crear empresa, pues cuán importante es dar una buena exposición a quien queremos convencer de que invierta en nuestra empresa, que nos apoye. ¿Mm? Y de hecho, pues en la vida cotidiana, ¿no? También las exposiciones que hay que hacer para otras asignaturas. Bueno, hay diferentes escenarios o momentos en que debemos necesariamente exponer a otros, ¿m? Ilustrar a otros, y qué mejor hacerlo de una manera correcta. Otro de los consejos es tener los pies separados a unos 30 centímetros de distancia. ¿M? O sea, más o menos, no tiene que ser exacto, pero sí más o menos unos 30 centímetros entre la parte interna de un pie y la parte interna del otro pie. Los dedos de los pies apuntando hacia el frente. Cuerpo apoyado en la parte delantera de las plantas de los pies, no en los talones. He traído alusión a esta imagen de un duelo, de cómo dicen que eran los duelos en el antiguo oeste. Fíjense que hay la postura que tienen estos vaqueros. Puede ser que estén alerta, pero muestran, irradian seguridad en la manera en que están parados. Por eso he traído a colación esta imagen. Fíjense, están lo de los 30 centímetros, las manos están descansadas, los hombros también. Desde luego están alerta porque pues el duelo consiste en quién dispara primero, pero al mismo tiempo comunican seguridad en su postura. Y eso es lo que hay que procurar hacer al momento de estar frente a un público, comunicar seguridad. Entre otras cosas, no solo para que, repito, lo que se exponga ganen credibilidad entre el público, sino que incluso para que pues, al expositor no se le olvide lo que tiene que exponer, ¿sí? No esté pendiente de cómo lo ven, de la postura que tiene, sino de su discurso. También se aconseja no apretar las rodillas, o sea, no juntarlas, desde luego. Brazos a los costados y que se muestren relajados, ¿sí? O sea, que los hombros caen sin ningún inconveniente, se ven relajados, no se vean como en una postura de alerta o de temor, ¿sí? Manos sueltas, aunque las manos, muchas personas necesitan las manos para hablar, esto digamos pues no tiene ningún inconveniente siempre y cuando digamos no se roben la atención total el uso de las manos, sino que en efecto permitan al expositor mmm, digamos, graficar, acompañar su discurso con el movimiento de las manos. Y evitar tener objetos en la mano que generen distracción.
Fíjense que aquí, por ejemplo, pues el sistema del expositor, pues tiene un esfero, digamos un esfero o, un aparato de estos que se utiliza para las exposiciones, para señalar los puntos sobre los que se quiere llamar la atención durante la exposición, pues no generan mayor distracción, ¿no? Pero, por ejemplo, si tiene un ramo de flores allí o una regla, ¿sí? O sea, un objeto que ya sea muy grande, seguramente va a generar distracción. Un celular, ¿sí? Por eso, fíjense que estos aparatos o elementos que se utilizan para la exposición suelen ser pequeños para no llamar demasiado la atención. Bien, lo otro que es también importante tener en cuenta, y en lo que muchos fallamos, es en la respiración. Mm, Primero, antes de la exposición es bueno respirar profundamente, inhalar y mantener durante 5 segundos la respiración y luego exhalar lentamente por la boca, ¿sí? De esta manera, pues lograremos como una relajación en el cuerpo, tranquilidad, ¿m? Que de luego se va a ver, se va a manifestar en nuestra postura corporal y en nuestro discurso. Lo otro también es mantener los músculos relajados. Si por algún motivo tenemos tensión en los músculos, pues tratar de masajearlos. Hay varias guías de cómo masajear o hacer automasajes, por lo menos al cuello, ¿no? A los brazos, a los hombros. Este tipo de relajación pues ayuda muchísimo para estar tranquilo, para que fluyan con tranquilidad las palabras y nuestro discurso. Bien, estos eran los elementos que quería comentarles, que espero tengan ustedes en cuenta al momento de hacer su exposición. Entonces, por un lado, tengan en cuenta que hay que determinar a qué público nos dirigimos. ¿Mm? Es necesario organizar bien nuestro discurso, los elementos del discurso, desde el título, con qué vamos a hacer la entrada, si con una pregunta, si con una afirmación de una autoridad en el tema, una estadística, un refrán. También debemos tener en cuenta cuáles son esos elementos de los que voy a hablar en mi exposición y organizarlos. Y de hecho, si es posible, resumirlos, ya sea en un mapa mental o en un mapa conceptual. ¿Mm? Utilizar frases muy breves que me permitan, por un lado, recordar fácilmente por dónde debo seguir mi exposición y dos, que queden en la retina de los espectadores, de tal manera que esos conceptos se recuerden fácilmente. También debo tener en cuenta, ya estando en la exposición, pues tener una postura adecuada. Pies separados a 30 centímetros de distancia, ¿sí? El cuerpo apoyado en la parte delantera de la planta de los pies, no en los talones, hombros relajados, brazos a los costados, manos sueltas, ¿sí? Y utilizar objetos que sean pequeños para señalar en el tablero o en la parte donde está la presentación, de tal manera que esos objetos no llamen la atención por sí mismos, sino que simplemente sirvan para que las personas eh, posen su mirada sobre la exposición, o mejor dicho, sobre la presentación. Y desde luego, no olvidemos que se busca siempre que si tenemos un apoyo gráfico, que haya un buen contraste entre el fondo y las letras, ¿m? Que las imágenes sirvan para ilustrar, no resulten ser distractores y utilizar tamaños de letra grandes que se puedan ver desde la distancia, que no generen dificultad al momento de leer
a los espectadores. Bien, eso es todo por el momento, estimados estudiosos. Espero que haya o resulte de gran utilidad esta videoclase para ustedes y nos veremos en la próxima videoclase. Hasta entonces.